Ok, perfecto. Bueno, hasta ahora entonces para todos los participantes de este tercer ciclo de neumología me presento. Mi nombre es Sergio Núñez, soy el actual presidente de la Sociedad Científica Estudiante de Medicina de la Universidad Internacional de las Américas. Estamos en presencia del doctor Omar Rodríguez. Él está cursando una licenciatura en Medicina General por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó un servicio social en el Centro de Investigación Política, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México entre 2021 y 2022. Está cursando el internado médico de pregrado realizado en el Hospital Regional Primero, Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro, IMSS, calificación final de 9.27. Entonces, el doctor estará colaborándonos con el tema de disney el embarazo. Un placer contar con tu presencia, doctor, y espero que le gusten los chicos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Bien, pues empecemos, voy a compartir mi pantalla. Bueno, sí se... Sí, soy... Ok, vamos a empezar con el tema de hoy, que es disnea fisiológica del embarazo, cuál es un tema muy importante para el médico general y para el médico de cualquier especialidad. Cabe destacar que hay dos tipos de disnea de las que tenemos que tomar en cuenta. Una va a ser la fisiológica, que son los procesos normales en la mujer, y otra va a ser la patológica. Y a lo largo de esta plática vamos a diferenciarlas para saber cuáles son las características más importantes de cada una y poder llegar a un diagnóstico oportuno. Entonces tenemos que la disnea es un problema muy común en el embarazo y que puede ser causado por varias enfermedades, las cuales vamos a ver después, pero primero vamos a discutir los cambios normales en una mujer embarazada que hacen que pueda presentar cierto grado de disnea. Vamos a empezar con los cambios pulmonares fisiológicos en el embarazo. ¿Y cuáles son los principales cambios que vamos a encontrar en una mujer embarazada en cuanto al aparato cardiovascular? Va a ser el aumento del volumen total de sangre y también va a ser el aumento del gasto cardíaco. Y en cuanto a lo pulmonar, vamos a encontrar que va a haber una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono y va a haber un aumento de la presión parcial de oxígeno en la sangre y va a tener una alcalosis respiratoria. Y bueno, se cree que la disminución de la presión parcial de dióxido de carbono provee un gradiente de difusión que va a facilitar al feto su capacidad de eliminar desechos del metabolismo. Esto lo vamos a ver a continuación porque la presión parcial de dióxido de carbono disminuye al principio del embarazo y aumenta ya al final, después de la semana 27. Entonces, este gráfico que les muestro aquí sobre los cambios hemodinámicos del embarazo, podemos ver en el eje de las X que se encuentran las semanas de embarazo y en el eje de las Y, o sea, hacia arriba, es el porcentaje comparado con una mujer que no está embarazada. Lo que vemos en esta línea azul que aumenta mucho es que el output cardíaco, el gasto cardíaco total durante el embarazo aumenta. Y vamos a ver que aumenta muchísimo a partir de la semana 8 y jamás baja de gestación. Y luego también vamos a encontrar que las resistencias vasculares sistémicas, o sea, la resistencia vascular periférica, que es esta línea roja, disminuyen a lo largo del embarazo. O sea, aumenta el volumen de sangre y disminuyen las resistencias. Y tenemos que la presión arterial media va a mantenerse igual, ¿ok? O sea, el aumento del volumen, que es la línea azul que vemos, aumentaría la presión, pero como disminuye a lo largo del embarazo las resistencias vasculares, vamos a tener que la presión se compensa y queda a ser normal, porque ya no hay resistencia en los vasos sanguíneos y hay mucho volumen que aumentaría la presión. O sea, la resistencia lo baja y el volumen lo aumenta. Y vamos a tener dentro de otra de las cosas que nos generan disnea, vamos a tener la anemia fisiológica del embarazo, que es una anemia relativa. O sea, con esto qué quiero decir, que el volumen plasmático de las mujeres embarazadas va a aumentar a lo largo del embarazo, que es, o sea, todo el plasma aumenta y las células, los glóbulos rojos, también aumentan, pero no en la misma proporción.
Entonces es una anemia dilucional, porque a pesar de que aumentan los glóbulos rojos, la cantidad de plasma que hay en la sangre aumenta mucho más que los glóbulos rojos. Recordemos que los glóbulos rojos nos sirven para transportar el oxígeno a través de la hemoglobina. Entonces, si no tenemos suficiente, nos va a dar una anemia y esto lo puede compensar aumentando la frecuencia respiratoria para tener más oxígeno. Entonces, vamos a encontrar este apartado muy importante que es la configuración de la pared torácica. Y es que la pared torácica en las mujeres embarazadas cambia por el aumento del tamaño del útero. Entonces, lo que va a hacer el útero anatómicamente es que va a desplazar las costillas y va a elevar el diafragma 4 centímetros por encima de la posición original en la que se encontraba. Y el ángulo subcostal va a cambiar de 68 grados a 103 grados, que va a ser un poco más abierto. Entonces, el volumen total que había en el pulmón, al haber sido desplazado por el útero, va a disminuir y va a tratar de compensarlo, ensanchando un poco el ángulo subcostal, pero no va a llegar al volumen que era antes. Entonces, eso también aumenta la frecuencia respiratoria para poder compensarse. Y bueno, vamos a ver aquí. Estos son los test de función pulmonar durante el embarazo. Me voy a acercar un poquito a esto. Y vamos a encontrar que estas líneas que son de color negro, unas que son de color naranja y otras que son como de color marrón. Aquí vemos los volúmenes pulmonares y podemos ver que va a disminuir a lo largo del brazo. Es un gráfico de barras y cada barra horizontalmente, o sea, va a representar cada uno un mes del embarazo. O sea, al inicio es el grupo control, la siguiente barra es a los 3 meses, la siguiente a los 4, la siguiente a los 5, a los 6, a los 7, 8 y 9. Entonces vemos que esa línea que es de color naranja va a estar disminuyendo y esa representa la capacidad inspiratoria, pero que el volumen expiratorio de reserva y el volumen residual se van a mantener sin cambios, que son las barras de color marrón y las barras de color negro, o con un cambio muy mínimo. Entonces, lo que más va a experimentar un cambio va a ser la capacidad inspiratoria, y eso es por lo que ya habíamos comentado acerca del útero que está desplazando hacia arriba el diafragma y los pulmones. Entonces ya no va a poder inspirar la misma cantidad de aire que hacía antes a comparación de cómo se ve con el grupo control, y eso va a disminuir el flujo de oxígeno. Y bueno, aquí lo tenemos que la capacidad funcional residual disminuye hasta 20% durante la segunda mitad del embarazo por los decrementos en los volúmenes residual y expiratorios de reserva. Entonces, también se menciona acerca de la capacidad de difusión de dióxido de carbono durante el embarazo, y se ha encontrado un aumento de la difusión durante el primer trimestre y luego un decremento entre las semanas 24 y 27. Aunque esto todavía no se ha estudiado lo suficiente y se requieren más estudios para confirmar de esto. Les dejo aquí la referencia. Entonces, en cuanto a la ventilación durante el embarazo, vamos a ver esta tabla y vemos, aquí está en esta línea roja punteada, las respiraciones por minuto, que vemos antes del embarazo que empiezan haciendo, bueno, es el porcentaje en esta línea hacia arriba, o sea, aumenta hasta un 50% las respiraciones por minuto durante el embarazo. Y esto también, ¿porque se debe? Aquí nos los ponen en una línea negra, es por el aumento del metabolismo basal, por todo ese gasto calórico que está teniendo para poder desarrollar todo lo que sería el producto. Entonces aumenta el metabolismo basal y también necesita aumentar la cantidad de oxígeno, que es la línea azul. Entonces, para aumentar el oxígeno se aumenta también la respiración. Todo eso es todavía dentro de lo fisiológico. Entonces aumenta casi 50% el volumen respiratorio al final del embarazo y bueno, las respiraciones por minuto pues se mantienen. Ahorita vamos a ver el siguiente esquema.
También la progesterona es responsable del aumento en la ventilación. Y vamos a tener que la presión parcial de oxígeno aumenta debido a la hiperventilación durante el primer trimestre, y durante el tercer trimestre pasa a 106 y luego 104. Y bueno, vamos a tener que el consumo de oxígeno, o sea, la VO2 max, el consumo máximo de oxígeno, se encuentra preservado durante el embarazo y puede aumentar durante el segundo trimestre, con valores 20% por encima del nivel basal. Y bueno, la mamá va a tener una demanda grande de oxígeno por la parte miocárdica y renal, y va a haber una alta demanda metabólica. ¿Y qué vamos a encontrar en el tracto respiratorio? Pues va a haber hiperemia, hiperactividad glandular y aumento de la actividad fagocítica. Y pueden tener epistaxis y congestión nasal. Son todas estas causas las que nos darían, o sea, serían una disnea fisiológica del embarazo. O sea, tanto el efecto de las hormonas, como es la progesterona que aumenta la ventilación, como la disminución de los volúmenes pulmonares, como la anemia dilucional que se presenta en el embarazo, y el aumento de la demanda metabólica que va a tener la madre. Y como vemos aquí, son hasta el 75% del total de mujeres que presentan al menos una vez durante su embarazo un cuadro de disnea. Y vemos aquí que la mayoría son, pues en general, en el primer trimestre y segundo trimestre es al subir escaleras o hacer alguna actividad que requiera un gasto mayor. Pero al final del embarazo, ya después de las 36 semanas, pueden presentar a disnea en reposo o con una actividad muy, muy leve. Hay que tomar en cuenta muchos diagnósticos diferenciales que pueden aparecer desde alérgicos como el angioedema, la anafilaxia, infecciosos. Y bueno, en cuanto al tórax, ¿qué más nos puede dar disnea? Que son las fracturas, el tórax inestable. También hay que hacer diagnóstico diferencial con enfermedades pulmonares como el EPOC o el asma, que es muy importante el asma porque es la principal causa de disnea patológica en el embarazo. También con embolia, neumotórax, problemas cardíacos como fallas cardíacas, arritmia, tamponamiento. Hay causas neurológicas como alguna enfermedad neuromuscular o un EBC, y causas tóxico y metabólicas como sepsis, o si tienes cetoacidosis o intoxicación por ingestión de salicilatos, que también causa disnea, entre muchas otras. Entonces, hay que hacerle una evaluación en general a todos los pacientes que tengan disnea, y hay que identificar la causa. Especialmente qué datos podemos encontrar nosotros para clasificar como urgente una disnea en el embarazo. Bueno, pues una frecuencia cardíaca que esté muy alta es un dato de gravedad, ¿no? O sea, 120 latidos por minuto o más, una frecuencia respiratoria alta también, y una saturación de oxígeno baja, o que tenga datos de dificultad respiratoria como músculos accesorios, uso de músculos accesorios, dificultad para hablar, estertores, diaforesis, dolor esternal, cianosis, o también que tenga estado mental alterado. Entonces, cualquier cosa que ponga en riesgo la vida se tiene que evaluar como una disnea patológica del embarazo y tratarse de manera urgente. Entonces, en el asma encontramos que es la causa más frecuente de disnea en mujeres sin edad fértil, y las mujeres que tienen un asma leve pueden ser tratadas por un médico general o por un médico familiar en primer nivel, pero las mujeres que lo tengan grave pues tienen que llevar el seguimiento por el neumólogo o por el médico materno-fetal a lo largo del embarazo. Y bueno, no es muy predecible lo que pueda generar sobre el embarazo, dependiendo de la gravedad del cuadro. Y pues las enfermedades cardíacas congénitas de la mamá o las enfermedades valvulares son una causa también común del embarazo, y esto puede hacer que empeore durante la noche o al acostarse. Y pues tienen que ser manejadas por un especialista en cardiología o un médico materno fetal, igual que en el asma. Algunas causas de disnea aguda, o sea, muy rápida. Tenemos la embolia pulmonar,
la obstrucción de la vía aérea superior. En cuanto a la embolia, otros síntomas que nos pueden orientar hacia el diagnóstico de que es una embolia es una taquipnea y dolor pleurítico. También taquicardia y disminución de la saturación de oxígeno. De obstrucción de la vía aérea superior, neumotórax espontáneo que se acompaña de disnea, toracialgia y dolor pleurítico. Y bueno, eso ocurre generalmente en personas jóvenes de alrededor de los 20 años. La mayoría de los casos son hombres, pero también ocurre en mujeres. O también las disneas agudas pueden indicar una arritmia o una isquemia arterial coronaria. Y se asocia esto a dolor o presión precordial. En cuanto a la tos, no hay una relación específica que sea causal entre una tos y una disnea fisiológica del embarazo. Entonces podemos inferir que la tos sería una causa patológica. Y entre las principales causas de tos encontramos que una infección respiratoria, en especial una infección de vías aéreas superiores, el asma o enfermedades cardíacas u otras causas como el EPOC o asma o una embolia. Y bueno, cuando la tos sobrepasa las 3 semanas de evolución, ya se puede considerar como subaguda o algunos la refieren como crónica. Puede ser causada por ERGE o igual por el asma, entre otras causas. Pero no es... Y bueno, en cuanto a la auscultación torácica, podemos encontrar en las disneas no fisiológicas sibilancias, que las sibilancias nos indicarían una obstrucción de la vía aérea, como en asma o bronquitis aguda, o estertores, que nos indican anormalidades del parénquima pulmonar distal y son consecuencia de complicaciones, como pueden ser la preeclampsia o la sobrecarga de fluidos, porque recordemos que todo ese fluido vascular se va a filtrar hacia el pulmón y nos va a dar los estertores, que van a ser ocasionados por el influjo de los líquidos. Cardiopatías, que también por el aumento de la presión pulmonar, y edema, que pueden ser inducidos por tocolíticos. Y bueno, ¿qué puede causar dolor? O sea, en las disneas patológicas. Pues los tumores torácicos, la embolia pulmonar. Por ejemplo, si es un proceso infeccioso, pues si genera disnea con fiebre y con tos. Y también la falla cardíaca puede ocasionar edema y venas del cuello prominentes. Y pues también hay otras causas de disnea patológica que generalmente se nos enmarca como que pueden empeorar al final del embarazo. Un ejemplo de esto es la anemia, que en el caso de una hemorragia obstétrica, al perderse tanta cantidad de sangre y de glóbulos rojos, sí nos puede condicionar una disnea por la falta de aporte de oxígeno, por la falta de la hemoglobina que se estaría perdiendo. También la obesidad, porque recordemos que la obesidad causa presión sobre el aparato respiratorio y aumenta el esfuerzo que genera. Entonces, si le sumamos esto al alargamiento del útero durante el embarazo, vamos a tener que la dificultad para respirar puede ser mayor en personas con obesidad. O también por cardiomiopatía periparto, que se va a asociar también con disnea. Y bueno, esto nos genera datos clínicos como tos, como ortopnea, disnea paroxística nocturna y edema de extremidades inferiores, junto con hemoptisis y disconfort torácico, taquicardia, arritmias, taquipnea y distensión yugular. Entonces hay que clasificar muy bien. Si vemos a nuestra paciente y vemos que tiene disnea y nos dice que acaba de empezar su disnea, pues ya podemos pensar en todos esos diagnósticos que vimos antes, como de la embolia o dependiendo de cómo la encontremos en toda la exploración, pero al final del embarazo estos son algunos que sí me gustaría enmarcar, especialmente por los casos de hemorragias. Hay algunas enfermedades pulmonares que tienen algún componente genético, como la deficiencia de la enzima alfa-1 antitripsina o en la fibrosis clística. Y bueno, en cuanto a la historia familiar de la parte
heredofamiliar podemos encontrar datos de alguna enfermedad genética, ¿no? Como lo de la fibrosis quística o cierto tipo de alergias, inclusive. Si es de reciente inicio, puede ser alguna exposición a algún antígeno en particular y habría que verificar de cuál es. Entonces, en todas las mujeres que estén embarazadas y que tengan disnea, tenemos que descartar que tengan anemia. Inclusive si no tienen disnea, hay que descartar que tengan anemia con una biometría hemática. Y también tenemos que, bueno, aquí nos menciona que si se requiere tomar una radiografía de tórax en una paciente que tenga neumonía, hay que usar protección radiológica en el abdomen de la madre para proteger al feto, siempre evaluando el riesgo y beneficio. Y en caso de falla cardíaca o hipertensión pulmonar, se recomienda realizar una ecografía. Bueno, este es un algoritmo diagnóstico que les puse y esto es para la enfermedad de trombosis venosa profunda. Solamente es para que veamos que los estudios de imagen y los estudios de laboratorio siempre hay que pedirlos con base en el diagnóstico que nosotros estemos pensando y nunca pedirlos nada más para ver qué sale, como quien diría aquí. Aquí, por ejemplo, vemos si tiene síntomas en la pierna, como dice aquí arriba, si están presentes o si están ausentes. Y si están presentes hay que usar un ultrasonido, pero si están ausentes, radiografía de tórax, pero con protección radiológica. Y bueno, todo siempre hay que hacerlo con base en el diagnóstico que tengamos en mente. Entonces, ¿qué es lo más importante que considero yo? Bueno, que hay que evaluar el grado de disnea o si es que presentan todas las mujeres que estén embarazadas, especialmente en el primero y tercer trimestre. Y siempre tratar de diferenciar una disnea fisiológica de una disnea patológica. La disnea fisiológica generalmente es un hallazgo aislado y no causa mayor sintomatología. Es multifactorial y no tiene síntomas cardiovasculares agregados y las pruebas de laboratorio y gabinete no salen alteradas, tampoco la oximetría de pulso. Pero si vemos que la oximetría de pulso está reducida, que tiene datos de dificultad respiratoria, que está taquicárdica, que está taquipnea, ya no podríamos considerarlo como algo fisiológico, sino que sería un proceso patológico y tenemos que brindarle la atención médica urgente y un diagnóstico oportuno. Entonces, por eso siempre es muy importante estudiar lo que es normal para poder diferenciar lo que es anormal en el momento que pase. Y de ahí viene la importancia de la evaluación diagnóstica a través del cuadro clínico completo para identificar la naturalidad del proceso y también los datos de severidad, si es que requiriera un tratamiento médico urgente. Y bueno, aquí les pongo la bibliografía. Maneje. Y esto sería todo por mi parte. Excelente, doctor, espectacular la conferencia. No sé si entonces alguno de los participantes tiene alguna pregunta. Yo una consulta, no tanto del tema, doctor, pero sí más bien de lo que es la parte de examen físico. En lo que es la parte de percusión se maneja eso en lo que es pacientes embarazadas, por si acaso. ¿Y hasta qué punto se realiza todavía en estos tiempos de COVID? Sí, es muy importante realizar toda la exploración completa, en especial como usted lo menciona, el apartado de la percusión, para ver si hay datos de hiperresonancia o si vemos opacamiento que podría indicarnos la presencia de líquido, pero sí es muy importante como usted lo menciona. Gracias. Ya, perfecto. Entonces no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, puede escribir por el chat o prender su micrófono igual.
Bueno, quiero agradecer, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de participar aquí con ustedes. Buenísimo, creo entonces que no hay ninguna pregunta. Te agradezco por esta colaboración con nosotros. Estuvo muy interesante la conferencia y ojalá un poco más adelante entonces podamos hacer otra conferencia, otra actividad, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Que tengan buena tarde todos. Gracias, doctor, igualmente. Saludos.